Dios les bendiga, amados, en esta noche. Le damos la gloria al Señor por permitirnos en esta noche venir y congregarnos y sobre todo, hermanos, para mí es un gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero invitarles, hermanos, que abran la palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Perdón, voy a acomodarme un poquito porque estoy desordenada. Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo del 41 al 46. Dice así la palabra del Señor. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro, desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Quiero que pasemos a Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. Santiago 5, 17, 18. Amén. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bendito Dios y Padre Santo, Señor, te damos las gracias, Señor, por esta bendición, Señor, de poder, Señor, atesorar tu palabra, Padre, como este regalo del cielo que nos has dado, Señor, para que tus hijos, Señor, se estén, Señor, en esa fervientemente, Señor, orando y creyendo a tu palabra, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso y que lo que tú prometes, tú lo cumples, Señor. Te pedimos en este momento la bendición para tu pueblo, el discernimiento de tu espíritu, Señor, para cada uno de tus hijos, Señor. Que tu espíritu fluya sobre nosotros, Señor, porque es para honrar y glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a volver nuevamente a donde estábamos, a Reyes. Y una de las cosas, el título, mejor dicho, que lleva este mensaje es: una lluvia grande se oye. Y esto
como vemos ahí en la palabra, se lo estaba diciendo Elías a Acab. Pero ¿por qué quise unir las dos lecturas? Porque precisamente, hermanos, dice que Elías era un hombre semejante a nosotros en nuestras debilidades, también en nuestras condiciones. Pero dice que él oró primeramente para que viniera la sequía y la segunda vez para que descendiera esa lluvia. Entonces, la lluvia que dice aquí la palabra de Dios, una lluvia grande se oye. Hermanos, Dios nos la está mandando con un propósito de que nosotros, hermanos, porque sabemos, hemos pasado por sequías, como lo pasó este pueblo de Israel, hermanos, pero con ese proceso y con el fin de volver nuestro corazón a Dios. Y quisiera, hermanos, ver, y algo que me gustó, leyendo unos versículos anteriores, en el capítulo 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y me gustó, hermano, esa palabra que él le dijo a Acab, en cuya presencia estoy. Y ese cuya presencia estoy, somos cada uno de nosotros también que hemos recibido al Señor, que ha venido a morar a nuestra vida por su Santo Espíritu, y por lo tanto en la presencia de nuestro Dios estamos cada día de nuestra vida. Porque vea que Elías no lo dijo estuve, estaré, no, dijo estoy. En presente está dando el aviso a Acab. ¿Pero por qué solo Acab? Bueno, sabemos que según nos cuenta la Biblia, el rey Acab, el rey de Israel, era un hombre que había también desobedecido a Dios. Se había casado con una mujer de los sidonios, una mujer que era una adoradora del dios Baal, y él hacía lo mismo que ella hacía. Y tanto es así que inclinaron al pueblo a lo mismo. Y dice la palabra que no había habido rey tan malo como lo era este rey Acab. Y por causa de este pecado que había en ellos, esa idolatría, el haber dejado los mandamientos de Dios, vino entonces este castigo. Y entonces es donde Elías le dice, no lloverá. La ira de Dios se presentaba en ese momento con el propósito no de destruirlos, hermanos, porque no los destruyó, pero sí, hermanos, tuvieron que pasar esa sequía. Y fue quizás una sequía física y fue también espiritual, hermanos, porque al estar Dios airado, entonces en lo espiritual de ellos no había nada. 3 años y medio le dijo él que no iba a llover. Capítulo 18, versículo 1 dice también, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, y yo haré llover, ve, muéstrate a Acab, le dijo Dios, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. 3 años y medio había dicho Dios, le había dicho Dios, y 3 años estaban pasando que se estaba cumpliendo. Y Elías, hermanos, fue, y dice que al que encontró fue al mayordomo de Acab, y cuando él lo vio se asustó. Le dice, ¿dónde has estado? ¿Dónde te has metido? Porque te hemos buscado por
todo el país y no te hemos encontrado. Le dice, bueno, pero aquí estoy, vengo a hablar con Acab. Y le dice, me mata si yo voy y le digo que usted está aquí. Ve y dile que yo estoy. No, porque usted en cualquier momento se desaparece y entonces me va mal. Dice, no, yo voy a estar. Dile que lo espero en el Monte Carmelo. Y dice la palabra entonces, hermanos, que este siervo de él, este mayordomo, va y le avisa a Elías y le dice, ¿por qué turbas a Israel? Vea la manera. Eran ellos mismos los que habían dejado a Jehová y venía a decirle que por qué lo turbaba. Le dice, no, Señor, no soy yo el que he turbado a Israel. Eres tú, eres el pueblo de Israel adorando a los Baales y dejando los mandamientos de Jehová. Y entonces le dice, convócame a todo Israel. Hermanos, ¿cómo sería eso? Usted sabe convocar a todas las tribus del país de Israel que estaba alrededor de todo aquel lugar, a ese lugar, al Monte Carmelo, para hablar con ellos. Y ahí estuvieron. Y cuando Elías viene y les dice, cuando los ve, les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y es la pregunta que el Espíritu de Dios nos dice a nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar nosotros entre esos pensamientos? ¿Sigo yendo a la iglesia? ¿No voy? ¿Qué pereza? Lo mismo que usted sabe, lo que se puede mover en tu corazón. Pero dice que Elías les dijo, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es tu Dios, id en pos de él. Y dice que el pueblo calladito no dijo nada. Entonces Elías les dijo, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar 2 novillos, uno para Baal y otro para Jehová. Ustedes hagan como quieran hacer y yo voy a hacer también mi altar para Jehová. Y en ese momento dice que también ellos prepararon todo el sacrificio que tenía que hacer. Pero dice que saltaban, gritaban, se sajeaban y Jehová, el Dios Baal, no respondió y nunca respondió. Sin embargo, Elías viene y dice que le hace un altar a Dios. Coge 12 piedras y hace aquel lugar exclusivamente para adorar a Dios. Una cosa que me llamaba la atención que Dios había dado orden era que cuando le levantaran altar a él debería de ser de lo que era de la naturaleza. Fue lo que él tomó de las piedras mismas que Dios mismo había creado, que había dado orden en aquel entonces. Viene Dios y trae ese pensamiento, esa manera de que este hombre le construyera el altar de Dios. Dice que toma 12 piedras, forma el altar, forma unas zanjas, les echa bastante agua y pone el novillo, el sacrificio, y le dijo a Jehová. Dice, yo quisiera que lo leyéramos en el versículo 35. Sí, 18:35 de Primera de Reyes. Voy a coger el 34. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto,
se acercó el profeta Elías y dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y en ese momento entonces Elías da la orden también, de agarrar a esos 450 sacerdotes de Baal para degollarlos. Y dice: sosténlos para que no se escapen ellos. Mientras tanto, él llegaba al arroyo de Cisón y ahí le dio muerte a todos esos Baales, a esos sacerdotes de Baal. Entonces murieron todos, y ante lo sobrenatural de Dios, porque fue algo sobrenatural lo que ocurrió, este fuego del cielo que vino y hacer convencer el corazón de ellos ante aquel gran portento de Dios. Dice que ellos reconocieron que Jehová era Dios, no era Baal, no era aquel Dios, aquel ídolo que decía que era el Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia, el Dios de la agricultura, el Dios de todo. No, el único Dios es Jehová, el Dios de Israel. Y entonces, hermanos, es allí que dice que cuando él degolla, mata a todos esos Baales, es cuando le dice a Acab. Me imagino yo, hermanos, que mientras tanto que él estaba degollando a todos esos sacerdotes, Acab estaba como espectador, viendo aquello que estaba pasando. Pero entonces es cuando Elías entonces le dice, en el mismo que leímos: sube, come, bebe, porque una lluvia grande se oye. Hermanos, ¿a cuánto nos estará diciendo el Señor también a nosotros que destruyamos a esas condiciones, a esos pecados aún que pueden haber en nuestra vida, que son esos Baales en nosotros, el cual están estorbando porque estamos dejando los mandamientos de Dios? El mandamiento que Dios dijo: amarás al Señor Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza. Este fue el mandamiento que Dios nos ha dejado, que lo amáramos a Él, no que le diéramos prioridad a otras cosas. Porque podríamos decir, bueno, no solo en la Iglesia Católica se ven los ídolos. Pero hermanos, nosotros no tenemos aquí estatuas, pero sí tenemos ídolos en nuestro corazón. Un hijo, la posición, estudios, dándoles el primer lugar, donde Dios dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Era lo primero. No es que no se tenga que hacer aquello, pero si tienes que darle el primer lugar a Jehová nuestro Dios, porque Él es el que dio su vida por nosotros para salvación. Entonces le dice a Acab: sube, come, bebe. Pero él hizo una cosa diferente. Acab cogió un camino, pero este hombre subió al monte Carmelo. Y se dice en la historia que el monte Carmelo es un monte que los judíos los llaman algo como sagrado, algo
hacen cosas especialmente por causa de todo lo que sucedió en este lugar. Y dice que entonces este hombre se va al Monte Carmelo. Y bueno, recuerdo que hace poco, cuando la hermana Margot estuvo enseñando, nos enseñaba un mapa. Yo no sé cuántos se fijaron. Y se veía un pico hacia arriba que sobresalía, ¿verdad? La cumbre arriba en el mapa. O si ustedes lo quieren buscar en los mapas que tenemos en las Biblias, pues ahí vamos a ver dónde está el Monte Carmelo. Pero dice que Elías subió a ese lugar. Y dice aún dice que subió a la cumbre del Carmelo. Pero sin embargo, después dice que le dijo a su criado, sube, sería hasta la cúspide, a lo más alto, y mira hacia el mar. Desde aquel lugar, dice que se miraba todo el Mediterráneo, ¿verdad? Era el mar que se podía ver. Y en aquel lugar, entonces, el siervo subió y se asomó. Y vino y le dijo, no veo nada. El siervo no sabía, o el criado, como dice, que era lo que Elías quería que él viera. Y le dice entonces, sube 7 veces más. ¿Se imaginan, hermanos, ustedes? Bueno, una vez, ir arriba, bajar, venir, 1, 2, 3, 4, 7. ¿A qué les recuerdan ustedes esto? Cuando el pueblo de Israel tuvo que dar vueltas por Jericó, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, y cayeron los muros de Jericó, se derrumbaron. No fue que el pueblo tuvo que hacerlo, pero en esta ocasión era algo diferente, porque él dice que Elías, aunque estaba ahí en la presencia de Dios mismo, dice que él vino, se tiró a tierra y puso sus rodillas en tierra y su cabeza en las rodillas y se quedó ahí. ¿Se imaginan, hermanos, lo cansado que tal vez él pudo haber estado por haber dado muerte a tantos Baales? Pero sin embargo, él se quedó ahí. Y dice entonces, hermanos, que cuando viene el criado y le dice, veo que sale del mar una palma de la mano de un hombre. Eso fue lo que vio. Y Elías le dijo, avísale a Acab y dile, dice ahí en el versículo 44, dice, veo la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro, desciende para que la lluvia no te ataje. Hermano, qué fe, digo yo, qué fe, qué seguridad de que era Dios, porque podía haber sido que una nubecita ahí. No, él sabía que era la mano de Dios, porque ¿qué le había dicho Dios en el capítulo 18? Que iba a enviar la lluvia. Y una nubecita pequeñita estaba dándole la señal de que algo grande venía, algo grande se oye, y por lo tanto manda donde Acab, donde el rey, donde tal vez estaba, tal vez está descansando, y le dijo, unce tu carro, o sea, engánchalo a los caballos y corre, porque dice que le dice, unce tu carro, desciende para que la lluvia no te ataje. Alguien hubiera dicho, está loco, no hay lluvia, no, si tenemos 3 años y medio que no llueve. Y dice que entonces él, Acab, unció su caballo, su carro y se fue. Pero algo muy importante
que se mira aquí, que dice que él le dijo para que la lluvia no te ataje. Y dice que aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes, con viento, una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Pero por otro lado, Elías dice que se ciñó los lomos, se los apretó como quien dice, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Elías a pie, el rey en su carruaje con sus caballos, y Elías llegó primero a Jezreel. Y se queda uno como meditando, ¿por qué a Jezreel? ¿Qué significa Jezreel para un cristiano? Hermanos, dice, buscando en el diccionario, Jezreel, dice que son solamente, hay solo dos nombres, en el momento supongo que se llamaban así de hombres, y dos lugares que tenían el lugar de Jezreel. Como en este caso le dijo, ve a Jezreel. Y dice que la palabra Jezreel lo que significa es Dios sembrará. Dios sembrará. Aquel pueblo se había vuelto a Dios, ciertamente, pero Dios tenía también que comenzar a trabajar tanto con el rey como con aquel pueblo. Al igual como lo puede estar hoy Dios haciendo con cada uno de nosotros. En ese proceso, Dios sembrará, Dios viene haciendo. Y en aquel momento quizás dirían, bueno, sí, qué sé yo, papa, yuca, lo que podría haber sido en ese lugar. Pero lo importante era la obra interior, la obediencia que ellos deberían de tener para que Dios actuara. Y queda ahí, cuando uno ve, nada más dice que Acab llegó primero a aquel lugar. Pero aquel hombre, Elías, se había ceñido, había corrido y llegó al lugar. Se cumplió su palabra, porque él le había dicho al rey, no lloverá solo hasta que salga de mi boca la palabra, va a llover. Como que si fuera Elías Dios. Elías estaba recibiendo de Dios la palabra y luego la informaba. Eso fue lo que hizo. Le informó, vino la lluvia y el pueblo, hermanos, en sí, como leímos ahí, dice que había reconocido, había habido arrepentimiento y habían reconocido Jehová es Dios y no Baal. Algo también curioso, hermanos, que nosotros podemos ver en la palabra es, por ejemplo, llevándolo al libro de Oseas. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios le había dado una orden a Oseas de que tomara a una mujer fornicaria como esposa. Y dice que Oseas lo hizo y tuvo sus hijos. El primer hijo que esa mujer tuvo, Dios le dijo a Oseas, ponle Jezreel. Tuvo otro, Loamí, tuvo una hija, Loruama, pero en sí lo que me importa es la palabra Jezreel. Dios sembrará. Y en aquel entonces ya había pasado mucho tiempo de lo que había vivido aquel rey con aquella gran lluvia que venía de parte de nuestro Dios. Una lluvia grande se oye, una lluvia grande se oye hasta el día de hoy, porque la lluvia es la palabra de Dios que viene, hermanos, a tocar nuestros corazones para decirnos, nuestro Dios reina, como se nos ha venido enseñando.
que necesitamos entrar en esa santidad, en ese apartarnos del pecado para ser un pueblo celoso de buenas obras, que le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, poniéndole a Él primero. Y dice, hermanos, entonces en el libro de Oseas, capítulo 2, que aquella esposa de este hombre tuvo sus hijos, pero después lo dejó y se fue tras sus amantes. Y podríamos ver, hermanos, cómo Dios le dice, ve y tómala nuevamente, ¿verdad? Y tráela. Y es cuando le dice, yo la voy a llevar al valle de Acor. Es un lugar, un proceso de restauración. Dice el versículo 15, voy a ir desde el 14, pero he aquí, 2:14, pero he aquí, yo la atraeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en los días de la subida en la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Y dice que Ishi significa marido, Baali, Señor. Y el Señor dice, nunca más me vas a llamar Baali, Señor. Aunque todos lo llamamos así, pero en aquel entonces al pueblo se lo decía porque para ellos tenían sus ídolos nuevamente y por lo tanto Dios estaba disgustado. Pero le dice, me llamarás Ishi, mi marido. Hermanos, estamos nosotros comprometidos con nuestro Dios. Y nuestro Dios tiene promesa de restauración para cada uno de nosotros. Porque podríamos decir, ya recibí a Cristo, yo vengo a la iglesia, yo leo la Biblia, yo hago de todo. Pero tenemos que seguir, hermanos, hasta que Dios culmine su obra en cada uno de nosotros. Y dice, hermanos, todavía... quiero en el versículo ya 19, me voy a brincar a estos otros, dice, te desposaré conmigo para siempre, la desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Bendito el Señor, hermanos. Entonces vemos ese compromiso con Dios. Es Él hablando que dice que lo va a hacer. ¿Cómo? En justicia. Hermano, porque si no hay justicia de Dios en nosotros, no vamos a alcanzar la salvación. Porque la justicia es Cristo. Por Él es que entramos nosotros a vida eterna, ¿verdad? Él mismo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esa justicia. Y todavía sigue diciendo, dice que por el juicio. ¿No es cierto, hermanos, que el juicio le cayó a Él? Él llevó el pecado de todos nosotros. Él se hizo pecado para que nosotros hoy seamos sus hijos, seamos, hermanos, esos siervos obedientes a su palabra, que estamos oyendo que una lluvia grande se oye. No dice que viene, es que se oye. Porque, hermanos, esa lluvia es por la fe. El oído se está oyendo, acuérdense en los del seminario. Viene esa lluvia, el oído, la fe. Para alcanzar nosotros necesitamos, hermanos, oír. Para eso es que venimos a la iglesia. No es que para pasar una noche bonita, tal vez podríamos decir. No, hermanos, es para enriquecernos espiritualmente. Tengamos, hermanos, nosotros por dichosos el alimento espiritual que Dios nos da. Y dice, hermanos, todavía que dice que el juicio
Y me llamaba la atención, hermanos, cuando yo oía la semana pasada que la hermana Diana predicaba de la palabra benignidad. Y digo yo, mira, esta benignidad aquí, ¿qué nos quiere enseñar el Señor a nosotros, hermanos? Porque ¿qué era benignidad? Dice que es bondad, que es compasión, que es ternura, que es una actitud que nosotros debemos de tener hacia Dios, una disposición, tener esa naturaleza de Cristo. Pero sabe una cosa, hermanos, si usted ve bien, dice que hablándonos de la benignidad, de la misericordia, nos está hablando del fruto del Espíritu. ¿Y dónde encontramos nosotros el fruto del Espíritu? Amor. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, y contra tales cosas no hay ley. Aquí mismo Dios lo estaba diciendo a este pueblo de esa benignidad, de esa misericordia que Él iba a tener con ellos. Pero vea, todavía le dice, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿No es esto, hermano, lo que nosotros queremos? Conocer a Jehová. Hace un tiempo, hermanos, me propuse aprenderme el Salmo 91 de memoria. Y bueno, fui ahí poco a poco aprendiéndomelo. Pero cuando llegué al número 14, 91:14 decía, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Hermano, que viera qué experiencia más bonita fue para mí. Por cuanto has conocido mi nombre, dice, te pondré en alto, en un lugar visto, sobresaliente, conspicuo, llama la atención. Esa obra que Dios viene haciendo en nosotros, hermano, porque le conocemos, vamos a ser diferentes. No es cierto que muchas veces cuando la gente nos ve, nos mira, nos dice, usted tiene algo diferente. Lo diferente es Cristo Jesús reinando en nuestra vida, llevándonos cada día a este desposorio, hermanos poderosos, siendo nosotros fieles a Él en esa fidelidad. Y qué bonito, hermanos, saber que aquí toda la palabra nos está diciendo, conocerás a Jehová. ¿Lo conoces? ¿Necesitas tú, hermano? Sube al Monte Carmelo. Y yo no te estoy diciendo que tienes que ir a Israel y tienes que ir a buscar ahí y llevarte un mapa y buscar dónde queda el Monte Carmelo. No, el Monte Carmelo está aquí, está en la casa de Dios, está donde tú estás. Porque ¿qué dijo Elías acá cuando vive Jehová en cuya presencia estoy? Y no estaba en el Monte Carmelo. Entonces, la presencia de Jehová está en nosotros. Por eso les leía. O el Espíritu me ponía a que leyera esa parte de Santiago. Elías era un hombre semejante a nosotros con nuestras pasiones, con debilidades, hermanos. Un hombre que dependía también de Dios. Tanto es así que lo vemos postrado ahí, pidiéndole a Dios. Entonces, ¿por qué no nosotros tenemos que hacer lo mismo? De pedirle a Dios que nos escuche, hermanos, que tenga misericordia, que esos frutos que se tienen que dar en nuestra vida, hermanos, se den, porque hay áreas de nuestra vida que decimos, bueno, bendito Dios, que ya Dios ha cambiado esa parte en mí. ¿Será Jezreel? ¿Dios sembrará? ¿El que está obrando en ti? Yo creo que sí, hermanos. Es Jezreel. Dios sembrará en ti
en mí, en cada uno de los creyentes que buscan y que tienen celo por la obra de Dios. Entonces dice, conocerás. En aquel tiempo dice, responderá, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite y ellos responderán a Jezreel. ¿Será que tenemos que sembrar trigo? Tener vino, hermano, todas estas cosas son espirituales. El trigo, la palabra, el vino, el conocimiento, el aceite, la unción del Espíritu Santo. Tenemos que buscarlo. No es decir yo soy cristiano, porque como enseñaba incluso una vez la hermana, se me escapa su hija, Lisa, dice que no somos los de la pacotilla, ¿verdad? Sino somos hijos escogidos por Dios. Hijos que llevamos su nombre. Hijos en el cual mostramos el testimonio de Cristo en nuestra vida, aunque hayan todavía áreas en nuestra vida en el cual el Señor tiene que venirnos a cambiar, tiene que ayudarnos. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Orar, buscar, leer su palabra, anhelar la presencia de Dios en tu vida. Y vea que dice entonces, la tierra responderá al trigo, responderé a la palabra, responderé al vino, al conocimiento. Necesario es, hermano, que estudiemos la palabra de Dios, que conozcamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que nadie nos tome desprevenidos, sino, hermanos, con sabiduría, pero con sabiduría de lo alto, porque dice Dios, entonces conocerás a Jehová y vas a poder mostrarle a otros la verdadera verdad de Dios en tu vida y le vas a mostrar el camino a esa persona para que esa persona también sea salva y sea ella también siendo conocedora de Jehová. Entonces, hermanos, ¿qué dice ahí? Ellos responderán a Jezreel. ¿Por qué a Jezreel? Porque Dios sembrará. Dios sembrará. Eran muchas veces, hermanos, y lo digo por mí misma, porque yo no tengo 5 años, pero tengo bastante tiempo estar en el camino del Señor. Y todo esto muchas veces lo llena uno como de un conocimiento, qué sé yo, aunque tenga el conocimiento, pero ese conocimiento viene también a ser como un orgullo. Y qué tontera, hermanos, porque como lo dice bien aquí su palabra, es Dios el que siembra en nosotros. Lo que nosotros tenemos es porque Dios nos ha dado. No es porque yo estudié, porque fui al seminario, porque estuve en Panorama, porque he enseñado en seminario. Nada de eso, hermano. Al contrario, más bien eso, más bien el día que el Señor me llame a su presencia, me dice, ¿y usted no era una conocedora y no has hecho esto? Entonces, más bien, dice que tengamos cuidado, porque el que mucho menos conoce, menos se le exige. Pero el que más conoce, más azote puede llevar, ¿verdad? Entonces, Dios siembra en nuestra vida, hermanos, para que nosotros nos edifiquemos y al mismo tiempo nosotros, hermanos amados, podamos edificar a otros. Dice también la palabra en Miqueas capítulo 7. Hablando de la justicia de Dios, 7, 8 y 9. Dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz.
La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia. Hermanos, qué hermoso saber, hermanos, que no depende de nosotros, porque ¿quién es esa enemiga de nosotros? Sino es nuestra misma carne, la que se levanta, la que nos dice, ¿para qué oras tanto? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué lees tanto? ¿Para qué eso? Hermanos, la Biblia nos dice que debemos de comer ese trigo, que debemos de beber ese vino, que debemos de llenarnos de ese aceite, de esa unción del Espíritu Santo, hermanos, para que cuando el Señor venga no seamos apartados de Él como aquellas vírgenes que no tenían aquel aceite extra, sino todos llenos de ese conocimiento, de ese aceite, de esa bendición de Jehová que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, hermanos, tú lo ves, no te alegres de mí. Sí, hemos caído, sí, muchas veces, muchas condiciones. Elías, hombre sujeto, semejante a las nuestras. Pero mírelo, qué hombre, ¿quién fue él? ¿Quién? ¿Cómo estuvo? Que hasta el día de hoy, hermanos, se habla de él. Estuvo en la transfiguración con Moisés, con el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué propósito? ¿Quieres tú estar con el Señor? Pues síguele a él. Dice también la palabra en Isaías 55, que por ahí alguien hoy me la robó. Isaías 55, 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Y viene aquí la respuesta, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Dios, sino que hará lo que yo quiero. No es lo que Eric quiere, no es lo que Marlene quiere, no es lo que Jimena María Paz quiere, ninguno de nosotros, sino lo que Él quiere. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, de la boca de Dios. Ha salido esta tu palabra, ha salido esta Biblia, hermanos, ha salido este consejo de restauración para cada uno de nosotros. Hoy por hoy, el Espíritu Santo viene a decirnos que esta palabra no va a volver a Él vacía, sino que estamos oyendo, esa lluvia grande viene, esa lluvia de bendición, esa lluvia que enriquece y que no añade tristeza con ella, sino, hermanos, trae crecimiento, trae prosperidad a nuestra vida y prosperidad física y espiritual, como usted la quiera llamar. Pero te hará entender, te dará el conocimiento y sobre todo serás un siervo del Dios Altísimo que lleva la unción dentro de ti, porque conocerás a Jehová, porque el Dios de Israel, el Dios que sembró en Jezreel en aquel entonces, siembra también hoy en cada uno de nosotros. Solamente recibamos esta palabra, que no volverá a Él vacía, sino que dice que no volverá vacía, sino que hará lo que quiere. ¿Y qué quiere Jehová? Si nosotros vemos el libro de Miqueas, él dice lo que él quiere. Oh hombre, yo te he declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Hermanos amados, que Dios le bendiga y que esta palabra, el Dios que sembrará, ese Jezreel, no se les olvide que es Dios el que viene haciendo ese proceso, trayendo esa restauración a tu vida, como la hizo en aquel tiempo. Porque una lluvia grande se oye y sigue todavía lloviendo a cada uno de sus hijos. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy las gracias por este momento, por esta tu palabra, Señor, que tú nos has dado para que la bendición de Jehová que enriquece sea, Señor, produciendo en las vidas de tus hijos una transformación que solo tu Santo Espíritu puede hacer, Señor. No es, Señor, el conocimiento que envanece, Señor, sino la transformación que tú traes a través de tu Santo Espíritu, Señor, a nuestras vidas cuando nos das ese entendimiento, ese conocimiento, Señor, de lo que tú eres, de lo que tú haces, de lo que tú esperas para cada uno de nosotros. Bendícenos, oh Dios, en esta noche, Señor, que esta riqueza que tú nos has dado en tu palabra, que esta bendición, Señor, quede grabada, Señor, como un sello en el corazón nuestro, Señor, y recordemos, Dios sembrará, Dios cambiará, Dios hará producir un cambio en tu vida si tú confías y esperas en Él. Gracias, Señor. Te pedimos tu bendición, Señor, que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, con esa esperanza, Señor, de que tú, Señor, mi Dios, transformas nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.